a empezar a revisar la parte de embriología de nuestro sistema urogenital. Vamos a empezar revisando pues la primera parte, que es el sistema urinario. Y en la próxima semana revisamos la parte genital, ¿listo? Para no extendernos tanto. Entonces, nuestro sistema urogenital, la parte urinaria y la parte genital, pues comparten similitudes. Por ejemplo, una de ellas es que se va a desarrollar, y aquí como lo dice, a partir, ¿sí?, de la cresta mesodérmica común que se origina del mesodermo intermedio. Es decir, el sistema urinario y el sistema genital se van a originar del mesodermo intermedio a través de la cresta común, cresta mesodérmica común. ¿Listo? Eh, en un principio, ¿sí? Digamos que los conductos excretores, tanto del sistema urinario como del sistema genital, van a entrar y van a desembocar en una sola región que se conoce como cloaca. Nosotros habíamos aprendido en sistema digestivo que la cloaca era la parte más distal o más inferior que íbamos a encontrar de nuestro intestino primitivo posterior. ¿Listo? Nuestro sistema genitourinario, esa cresta mesodérmica común, se va a ubicar a lo largo de la pared posterior de la cavidad abdominal en sus fases pues iniciales. ¿Listo? Entonces aquí pues volvemos a mirar nuestro mesodermo intermedio, miren aquí, y nos damos cuenta que este mesodermo intermedio, a medida que avanza la edad pues gestacional, se va a convertir en los primordios de lo que va a ser nuestro sistema urinario. ¿Listo? Entonces, tanto el sistema urinario como el sistema genital se originan del mesodermo intermedio por medio de la cresta mesodérmica común. Ese es el origen pues, embrionario de nuestros dos sistemas que vamos a revisar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hablando de nuestro sistema urinario. Nuestro sistema urinario como tal se ha dividido pues en unos subsistemas, digámoslo así. Inicialmente tenemos nuestro sistema renal, que es el que va a dar la conformación del riñón. Luego está nuestro sistema colector, que como su nombre lo indica, al decir colector simplemente son unos túbulos que se van a encargar de recolectar la orina que se va a producir ¿dónde? En los conductos excretores o también llamado sistema excretor. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar que el sistema urinario va a estar diferenciado en sistema renal, en sistema excretor y en sistema colector. Entonces, así lo vamos a revisar. Sistema renal, sistema colector y sistema excretor. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar de los sistemas renales. ¿Listo? Entonces, en el ser humano existen tres sistemas renales que se empiezan a formar y que ligeramente están superpuestos unos entre otros de forma secuencial de craneal a caudal durante la vida intrauterina, ¿sí? Entonces, ahorita regresamos a esta diapositiva. Entonces, miren aquí, de cefálico a caudal. Entonces, de arriba hacia abajo, miren, se empiezan a formar tres sistemas, ¿sí? Tres sistemas renales. El primer sistema renal, el más superior, se llama pronéfros. El segundo sistema renal se llama mesonéfros. Y el tercer sistema renal se llama metanéfros, ¿sí? Entonces, esos sistemas, mírenlos aquí, que se originan de cefálico a caudal, van a originar, digámoslo pues, o su función es formar. Los pronéfros forman los nefrotomas. Los mesonéfros van a formar un sistema renal temporal que va a conformar, ahorita miramos, el glomérulo, la cápsula de Bowman y el corpúsculo renal. Y el metanéfros es el que va a formar el riñón permanente y todo lo permanente con lo que nosotros salimos del útero de nuestras madres a la vida extrauterina. Entonces, estos sistemas renales que están superpuestos tienden a desaparecer de cefálico a caudal, es decir, siendo el primero que se forma
el pronefros es el primero en desaparecer. Luego, siendo el segundo que se forma, el mesonefros es el segundo en desaparecer, o sea, estos dos desaparecen. Y finalmente el metanefros es el que va a dar y va a conformar la unidad, la parte pues del riñón permanente, que es con el que nosotros pues ya vamos a quedar y vamos a trabajar. ¿Listo? Pues aquí volvemos a mirar nuestro mesodermo intermedio y aquí pues ya el desarrollo embrionario de nuestro sistema urinario. Entonces el nefrotoma, mírenlo aquí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de los pronefros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los pronefros? Estos pronefros, mire, son rudimentarios y no son funcionales, ¿sí? Entonces, están rudimentarios y no son funcionales. Se empiezan a desarrollar al inicio de la cuarta semana de gestación. Estos pronefros están representados por un grupo de células, entre 7 a 10 grupos de células, mire, que se ubican en la región cervical. Estos grupos de células van a constituir unas unidades vestigiales, o sea, muy pequeñitas, excretoras, que se denominan los nefrotomas. Mírenlo aquí. Pero muestran regresión, o sea, se desintegran, se deshacen antes de que aparezcan los grupos más caudales. ¿Cuáles son los grupos más caudales? Los mesonefros y los metanefros. Entonces, ya cuando termina la cuarta semana, ya han desaparecido. Entonces, mire, se forman al inicio de la cuarta semana y al final de la cuarta semana ya desaparecen. No son funcionales, son rudimentarios y pues como son afuncionales no cumplen ninguna actividad dentro del embrión en esa semana de gestación. Una vez desaparecen estos pronefros, se forman los mesonefros, ¿sí? Estos mesonefros funcionan un corto tiempo durante el periodo fetal temprano, solamente en el periodo fetal temprano. Este sistema de los mesonefros y los conductos que se van a originar tienen su origen, miren aquí, ¿sí? El conducto mesonéfrico tienen su origen en los segmentos torácicos, miren, aquí lo estamos viendo, en los segmentos torácicos y en el lumbar superior, hasta L3, ¿sí? Entonces, aquí el mesonefro se va a originar de la región torácica y de la región lumbar superior. Los pronefros, mírenlos aquí, como lo vemos en la gráfica, se originan de la región cervical. ¿Listo? Entonces, estos mesonefros, más o menos también, empiezan a desarrollarse en la cuarta semana de gestación, van a empezar a formar unos túbulos excretores, ¿sí? Unos túbulos excretores del mesonefro. ¿Cuándo aparecen esos túbulos excretores del mesonefros? Cuando empieza la regresión de los pronefros, es decir, cuando los pronefros empiezan a desaparecer, empiezan a conformarse los túbulos excretores del mesonefros. Estos túbulos se empiezan a alargar, mírenlo aquí, conducto mesonéfrico. Estos túbulos se empiezan a alargar y dice que toman la forma de una S. Mírenlo aquí, el túbulo excretor del mesonefros. Tienen la forma como de una S, van a tener una red capilar, porque acuérdense que estos son funcionales temporalmente, entonces la red capilar ayuda a que se pueda dar esa formación y esa funcionalidad, mire, y conforman esta estructura que se llama glomérulo. Ese glomérulo va a estar recubierto por una estructura que lo protege que se llama cápsula de Woman. Estas estructuras, entonces el glomérulo y la cápsula de Woman van a dar lugar a la formación de esta estructura que se va a conocer con el nombre de corpúsculo renal. Ese corpúsculo renal es un riñón temporal, va a permanecer hasta que la evolución y el crecimiento pues, del embrión produzca ya no el mesonefros, sino ya evolucione a su tercera fase, que son los metanefros. ¿Listo? Entonces aquí lo podemos ver. Lateralmente este túbulo excretor lateralmente va a penetrar en el conducto conductor llamado conducto de Wolf. Mírenlo aquí. Entonces, aquí existe un conducto que se llama el conducto de Wolf. Lateralmente, ¿sí? Este conducto
excretor del mesonefros va a penetrar en este conducto de Wolf. Este riñón temporal, esto que nosotros miramos, este túbulo, es temporal, es decir, cuando viene la tercera fase, ¿sí? Va a desaparecer. ¿Qué es importante también? Miren, en esta edad gestacional o en este momento de los mesonefros, podemos observar que a mitad de la del segundo mes pues, de gestación, el mesonefros va a formar un órgano ovoide, miren aquí, miren aquí el mesonefros, miren aquí el conducto del mesonefros y miren cómo a ambos lados de la línea media de este mesonefros se forma esta estructura alargada que se denomina gónada, mírenla aquí. Y aquí vamos a encontrar una cresta que es la cresta gonadal, que la está separando. Entonces aquí ya se empieza a diferenciar a mitad del segundo mes lo que son los vestigios de nuestro sistema genital. Estos túbulos, mire, estos túbulos que se forman aquí tanto de cefálico a caudal, van a empezar a hacer una regresión, van a presentar cambios degenerativos y se van a terminar por desaparecer. ¿Cómo lo hacen? En el mismo sentido que aparecen, es decir, cefalocaudal. Entonces, a medida que van evolucionando la edad gestacional, los conductos del mesonefro caudales se empiezan a desaparecer y solamente van a quedar algunos caudales. En el hombre, unos cuantos túbulos caudales y este que es el conducto mesonéfrico, más unos túbulos caudales persisten y van a ayudar a la formación del sistema genital. Ojo, en el hombre. En la mujer, el conducto mesonéfrico y los túbulos caudales desaparecen y no, pues desaparecen completamente y no van a permitir la formación de ninguna estructura de nuestro sistema genital. Entonces, ojo con esa parte, ¿listo? Bueno, entonces aquí ya podemos mirar la gónada que se origina del mesonefro a cada lado de la línea media, ¿listo? Bueno, entonces, la tercera fase que vamos a mirar nosotros es esta, que es la de los metanefros. Estos metanefros se produce el riñón permanente, forma el riñón permanente, aparece hacia la quinta semana de gestación. Sus unidades excretoras, entonces toda la parte que ya se va a formar del sistema pues, excretor, se va a desarrollar a partir del mesodermo metanéfrico de la misma manera que lo hace el sistema mesonéfrico. ¿Listo? Entonces, el túbulo, las unidades excretoras también tienen el mismo origen que el sistema mesonéfrico. El desarrollo del sistema de conductos, pues no va a ser igual. Entonces, acuérdese que tenemos un sistema colector y un sistema excretor que vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Entonces, aquí están los metanefros. ¿Qué forman los metanefros? Forman el riñón permanente. Entonces, aquí están los metanefros. Miren, entonces aquí, pues ya las gónadas ya después de la cuarta semana ya se empiezan a diferenciar y ya vamos a ver cómo se conforman. Aquí solamente era para mirar la parte distal del intestino primitivo posterior. Aquí miren la cloaca de la que nos hablaban que iba a ser común inicialmente para el sistema urogenital y el sistema urogenital, pues inicialmente también del sistema digestivo. Aquí tenemos la cresta genital o urogenital, que íbamos a encontrarlo a nivel de los mesonefros y que lo iban a dividir en una gónada, pues mire aquí una gónada derecha y aquí ya una gónada izquierda. Entonces aquí en los metanefros, mire, entonces a nivel distal ya se empieza a formar la yema de lo que va a ser el riñón definitivo, miren aquí, y va a empezar a crecer nuestro riñón definitivo. Nuestro sistema colector, entonces, ¿sí?
se caracteriza porque los conductos colectores del riñón permanente se van a originar de lo que se conoce como yema ureteral, ¿sí? Esta yema ureteral es una dilatación del conducto mesonéfrico que se encuentra ubicado cerca a la entrada en la cloaca. Pues miren aquí. Entonces esta es la cloaca, miren aquí. Aquí vamos a encontrar nuestro conducto mesonéfrico y cerca a la entrada del conducto mesonéfrico, ese conducto presenta una dilatación, mire, y forma esta yema que está viendo usted aquí, que es la yema ureteral, que nos va a dar el origen pues a todas las estructuras. Aquí lo podemos apreciar. ¿Listo? Entonces, esta yema ureteral eh, penetra, ¿sí?, en el sistema metanéfrico por su extremo distal, adquiere la forma como de un casquete, como de un casco que la está protegiendo. Más tarde, esa yema, miren aquí, tiene la forma como de un casquito, miren, ¿sí?, que se encarga de proteger ese, ese conducto de ese sistema metanéfrico. Y más tarde, esa yema se dilata para formar la pelvis renal primitiva. Esa pelvis renal primitiva se divide en dos porciones, una porción craneal y una porción caudal, ¿sí? Y va a terminar formando los futuros cálices mayores. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema colector, quiero que les quede clara esa información. El sistema colector lo único que hace es recolectar la orina del riñón. Entonces, mire, este es nuestro sistema colector. Recolecta la orina que se produce en el riñón, la pasa a la vejiga y de la vejiga a la uretra para que pueda ser eliminada. Pero no tiene ninguna funcionalidad, no tiene o no cumple ninguna funcionalidad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro. El sistema colector lo único que hace es recolectar la orina. Entonces, miren, aquí tenemos cada cáliz va a producir, miren aquí, bueno, entonces, miren, aquí tenemos la pelvis renal primitiva y dijimos que esa pelvis renal primitiva va a formar los futuros, miren aquí, cálices mayores, miren aquí. Dice que cada cáliz mayor produce dos yemas mientras produce en el tejido metanéfrico o mientras está pues incluido con el sistema metanéfrico, con el tejido metanéfrico. Estas yemas de los cálices mayores se continúan cada vez dividiéndose y dividiéndose hasta crear 12 o más generaciones de túbulos. Mire, que es lo que se conoce como túbulos colectores. Entonces, el sistema colector se origina desde la pelvis primitiva. La pelvis primitiva forma los cálices mayores. Los cálices mayores forman los cálices menores, miren aquí, dos por cada uno de ellos, y cada cáliz menor va a formar más de 12 túbulos colectores. Miren, entonces, esa es la ramificación. Entonces, este sistema colector, ¿cómo se forma? Pues mire, de este conducto mesonéfrico, mire, de este conducto mesonéfrico que queda cerca de la cloaca, se forma esta que es la yema ureteral. Esa yema ureteral va a formar lo que se conoce como pelvis primitiva. Mírela aquí. Esa pelvis primitiva se va a dividir en los cálices mayores. Dos cálices mayores, unos caudales y otros, perdón, unos cefálicos y otros caudales. Esos cálices mayores se van a dividir en dos, cada uno de ellos cálices menores. Mírenlos aquí. Y esos cálices menores se van a seguir dividiendo, dividiendo, dividiendo muchas veces para formar los túbulos colectores, ¿sí? Estos túbulos colectores
van a estar alrededor del sistema excretor del riñón. Entonces, el túbulo colector va a estar alrededor del sistema excretor del riñón, que ese ya está en la parte más interna del riñón. Miren aquí. ¿Listo? Ahí van a estar nuestros túbulos colectores. Hasta el final del quinto mes siguen apareciendo túbulos colectores. ¿Listo? Y se continuaban pues dividiendo en estructuras más pequeñas. A medida que sigue este desarrollo, los túbulos colectores siguen dividiéndose, aparecen los de primera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, se alargan mucho, mucho, mucho y van a conformar, ¿sí?, la pirámide renal. Entonces, estos túbulos colectores alargados van a convertir en la pirámide renal. Entonces, esta yema ureteral, ¿qué estructuras va a dar origen? Entonces, va a dar origen al uréter, a la pelvis renal, a los cálices mayores, a los cálices menores y a los túbulos colectores. Y esos túbulos colectores de quinta generación y de las generaciones posteriores se van a alargar mucho y convierten y forman la pirámide renal, que es la estructura más pequeña. Entonces, cuando nosotros ya miramos pues, la parte anatómica, cuando nos enseñan la parte funcional de nuestro sistema urinario, nos hablan de que en estas pirámides se recolecta la orina. Entonces vamos a mirar, por eso es que dice que nuestro sistema colector, los túbulos colectores, estos túbulos colectores van a estar alrededor del sistema excretor del riñón, precisamente a nivel de las pirámides renales, que es donde van a recolectarse la orina que se está produciendo en el sistema excretor del riñón, que vamos a hablar a continuación. Aquí pues miren, era para mirar la cloaca, ¿sí? Nuevamente. Aquí pues vamos a mirar aquí nuestro conducto mesonéfrico, dalo aquí, nuestro conducto mesonéfrico, y aquí ya nuestra yema ureteral. Bueno, entonces aquí vamos a hablar ya de nuestro sistema excretor, ya nuestro sistema excretor de la tercera fase, que son los metanéfros, ¿listo? Entonces, los túbulos colectores, mire, este es un túbulo colector que habíamos hablado, recién formados, miren, van a estar recubiertos, miren, este es un túbulo colector, los que están recién formados van a estar recubiertos en su extremo distal por un casquete que es el casquete metanéfrico. Mire aquí, el casquete metanéfrico. Este casquete metanéfrico, bajo la influencia inductiva del túbulo, permite que las células que están conformando este casquete tisular produzcan unas vesículas que se han denominado, miren aquí, las vesículas renales. Estas vesículas renales dan origen a unos túbulos pequeños en forma de S. Mírenlos aquí, los azulitos, miren, unos pequeños túbulos en forma de S. Dentro de estos túbulos van a crecer unos capilares, ¿sí?, que van a permitir, pues obviamente, la funcionalidad de lo que a futuro van a ser estas estructuras. Entonces, vamos a encontrar que en estas vesículas renales empiezan a crecer y se van a diferenciar allí los glomérulos, véanlo aquí. Alrededor del glomérulo, mire, se empieza a formar la cápsula de Bowman. Miren aquí, la cápsula de Bowman, ya más estadios, más desarrolladitos. Estos túbulos colectores, junto con los glomérulos, forman esto que se conoce como la unidad estructural y funcional
del sistema urinario que se llama nefrona. Entonces, la nefrona está formada por estos túbulos junto con estos glomérulos y es lo que se conoce como la unidad estructural y funcional. Aquí, en este sistema excretor, es donde se forma la orina. Entonces, la orina se va a formar en el sistema excretor. Entonces, miren, el glomérulo, junto con su cápsula de Bowman y con su túbulo colector, todo esto forman la nefrona, que es la unidad estructural y funcional del sistema urinario. Esta capsulita de Bowman, miren, su extremo distal forma una comunicación abierta, mire, toda esta, ¿sí? Con el túbulo colector, véalo, aquí cito, túbulo colector. Entonces así se permite pues la comunicación entre esto que es el sistema excretor y este que es el sistema colector. ¿Listo? Bueno, esos túbulos excretores, mire, excretores, estos túbulos excretores empiezan a alargarse, alargarse, alargarse cada vez más. Cuando se alargan, van a formar tres estructuras que sirven y son funcionales en la nefrona, que son, miren, el túbulo contorneado proximal, mírenlo aquí, el túbulo contorneado proximal, que es el azulito, que tiene unos punticos muy escasos en el centro, mire, el túbulo contorneado proximal. Luego el alargamiento forma esto que se conoce como el asa de Henle, mire que es como una U, que tiene como unas crucecitas, y después del asa de Henle encontramos el túbulo contorneado distal, mírenlo aquí, y es ese túbulo contorneado distal que justo donde están las flechas se forma la pirámide renal, que es la que se va a conectar con el túbulo colector, mírenlo aquí. Entonces, ¿por qué es muy importante esta parte de la nefrona? Porque cuando usted ya avance, y bueno, en la anatomía le van a enseñar la parte, pues, la parte anatómica, en histología ya lo vio, en anatomía le van a enseñar, y en fisiología le enseñan cómo se forma la orina. Entonces, la orina se forma aquí, en el glomérulo renal, con la cápsula de Bowman y en estos conductos que son el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Cuando las personas se enferman de hipertensión arterial, existen medicamentos que van a ayudar a controlar esa tensión arterial. Esos medicamentos pueden actuar a nivel del túbulo contorneado proximal, del asa de Henle o del túbulo contorneado distal. Porque no se olvide que son estos conductos o este sistema, perdónenme, este sistema excretor el que forma la orina y es el que hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes hacen hipertensión arterial, se daña la nefronita. Y si la nefronita se daña, que es la que forma la orina, pues el riñón pierde su función. Entonces, una de las complicaciones de las hipertensiones arteriales no controladas es precisamente la insuficiencia renal. ¿Qué falla en la insuficiencia renal? Mire, la nefrona. Y al fallar la nefrona, no se produce orina y la orina, acuérdese, elimina las sustancias tóxicas. Si no se pueden eliminar las sustancias tóxicas, pues el organismo se intoxicaría, entonces esos pacientes van a diálisis renal. ¿Listo? Importante, importante, desde ahorita ustedes que son pequeños, la hidratación adecuada del riñón. 2 litros de agua diario como mínimo y máximo 3 litros, porque la sobrehidratación también hace que el glomérulo no filtre adecuadamente la orina. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Podemos concluir entonces que el riñón tiene dos fuentes de formación en su etapa embrionaria. Del mesodermo metanéfrico se aportan las unidades excretoras y de las yemas ureterales se origina el sistema colector. Entonces, este sistema excretor se origina del mesodermo metanéfrico
de ese conducto metanéfrico que está cerca de la cloaca, de ahí se nos va a originar, y la yema ureteral crea nuestro sistema colector. Bueno, entonces, inicialmente, ¿dónde tenemos ubicado nuestro riñón? Inicialmente, el riñón está ubicado en la región pélvica. Posteriormente, a medida que crece la edad gestacional, asciende a una posición más craneal, pues a la altura del abdomen. Eh, para que este riñón empiece a ascender y ocupar su posición definitiva, se produce porque hay una disminución en la curvatura corporal, ya el embrioncito y el fetico empiezan a adquirir pues una posición más erecta, digámoslo, y el crecimiento pues de la región lumbar, de la región sacra y de los órganos que van a estar contenidos pues a nivel abdominal. Esa cresta urogenital también que permite pues el crecimiento gonadal también se empieza pues a diferenciar. Cuando el riñoncito está en la región pélvica, la irrigación está a cargo de las ramas pélvicas de la aorta, ¿sí? Entonces la aorta abdominal o la aorta pues en su región pélvica da unas ramas y esas ramas pélvicas son las encargadas de nutrir eh, ese riñoncito pues en formación, ¿listo? Después, cuando ya llega a nivel abdominal, las arterias abdominales de la aorta son las que se van a encargar de irrigar para pues finalmente ya en etapa posterior ser la arteria renal y la vena renal, la arteria renal la que se va a encargar pues de la irrigación de este riñón y de este sistema pues renal. ¿Listo? Eh, Esos vasos pélvicos de la aorta que se encargaban de irrigar el riñón y de mantenerlo vivo, pues van a degenerarse. Algunos pueden subsistir y se van a encargar pues de la irrigación de las estructuras que quedan ubicadas en la región pélvica, pero otros pues ya tienden a desaparecer porque ya no cumplen ninguna función. Eh, ¿Cuál es la función del riñón? El riñón definitivo dijimos que se originaba pues de esos metanéfros, ¿no es cierto? Se vuelve funcional cerca de la semana 12. Entonces, a la semana 12 empieza a producir orina. Esa orina que se produce en el riñón, dijimos que salía a través del sistema colector del riñón, pasaba a la vejiga, que era donde se almacenaba, y de la vejiga iba a pasar a la uretra, que era por donde salía, que es nuestra fisiología pues normal de la orina. Entonces, el feto a las 12 semanas empieza a orinar. Esa orina se libera hacia la cavidad amniótica. Por lo tanto, la orina se mezcla con la cavidad amniótica. El feto ingiere el líquido amniótico por la boquita, ¿listo? Lo manda y lo degrada y vuelve el círculo. Entonces el fetico, mientras somos fetos, la orina la estamos consumiendo pues todo el tiempo. Pues obviamente esa es una orina estéril porque no tiene ninguna mezcla con ningunos otros elementos. Dice que durante la vida fetal, los riñones, mire, los riñones no se encargan de excretar sustancias de desecho. O sea, la orina es estéril, es súper limpia, no tiene ninguna sustancia de desecho como lo hace en la vida extrauterina, ¿sí? Nosotros filtramos a través de la orina toda la sustancia que no, de desecho que no utilizamos. Pero cuando somos fetos, de 12 semanitas, a partir de las 12 semanas, el riñón lo único que hace es producir una orina estéril que sale a la cavidad amniótica, se mezcla con el líquido amniótico y la deglutimos, pero no secreta productos de desecho. Esa función, ¿quién la cumple? La placenta. ¿Se acuerdan? Entonces, en esa circulación placentaria que se da a través del cordón umbilical, se eliminan todas las sustancias de desecho del cuerpo. El riñón no, solo produce orina. ¿Listo? Bueno, ya saliendo del riñoncito, del sistema excretor, que es el que forma la orina, del sistema colector, que es el que transporta la orina, llegamos a donde va a estar almacenada, que es en la vejiga, y la uretra, que es la estructura que va a permitir pues la salida de esta orina que se está produciendo. Habíamos dicho que esta cloaca, ¿sí? Era común, era la parte distal del intestino primitivo posterior y era común para el sistema genitourinario.
Entre la cuarta y la séptima semana del desarrollo, esta cloaca se va a dividir en dos partes, en una parte anterior y en una parte posterior. Entonces, miren aquí, la cloaca aquí ya se dividió. En una parte anterior, que se conoce como seno urogenital, y una parte posterior que se conduce como conducto anal. ¿Listo? Entonces, sistema urogenital por delante y sistema conducto anal por atrás. Existe entre estos dos, miren aquí un espacio, aquí está, mírenlo, que se denomina el tabique urorectal. Míralo aquí. Ese tabique urorectal es una capa de mesodermo que va a estar situada hacia atrás entre el conducto anal primitivo y hacia adelante, pues aquí lo que va a hacer el seno urogenital. La punta de este tabique urorectal constituirá, entonces aquí en la puntica, no la tengo, bueno, justo en la puntica va a conformarse lo que se llama el cuerpo perineal. Entonces, justo en la punta de este tabique, ¿sí? Se va a conformar el cuerpo perineal. Ese cuerpo perineal es un sitio anatómico donde se insertan varios músculos perineales. Entonces, cuando hablemos en anatomía, los que cursan anatomía y miremos esos músculos perineales del periné, esos músculos del periné eh, se van a insertar en ese cuerpo perineal que surge en la punta del tabique urorectal. En este surco, ¿sí? Urogenital, en este surquito urogenital, se van a diferenciar tres porciones. Una porción superior, acá, una porción, mire, la superior, una porción media y una porción inferior. ¿Listo? Entonces, la porción superior es la más grande, miren, y va a dar la conformación de la vejiga urinaria. La parte media, o también llamada pélvica, en el varón, va a dar origen a la próstata. Bueno, aquí creo que tenía una. Miren aquí, va a dar origen aquí a la próstata y a la uretra membranosa. ¿Listo? Entonces, miren, la uretra en el hombre tiene tres porciones. Una porción prostática, una porción membranosa y se me olvidó la otra. Uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa. ¿Listo? Entonces, la uretra membranosa va a estar a cargo de, o se diferencia pues de este surco urogenital. Y la parte más inferior, que es la parte fálica, ¿sí? De falo, pues se diferencia mucho entre ambos sexos, entre el hombre y la mujer, porque se dará la formación en el hombre del pene y en la mujer del clítoris. Eso lo hablaremos en nuestra próxima clase. ¿Listo? Entonces, miren aquí. Entonces, arriba, la vejiga urinaria, la más grande, la porción media va a dar origen en el hombre a la próstata y a la uretra membranosa. Y la parte fálica, pues que es la más distal, miren aquí, en el hombre, pues este es un hombrecito, le va a dar origen al pene y a la mujer, pues al clítoris. ¿Listo? ¿Qué es importante que nosotros sepamos? Miren, esta vejiga, en su etapa inicial va a estar en contacto con la alantoides, ¿sí? Va a estar en contacto con la alantoides a través de una estructura que se llama uraco. El uraco está en el ápice de la vejiga y va a permitir el contacto con el alantoides, o sea, con esa estructura del cordón. Cuando nosotros nacemos, pinzan ese cordón umbilical y al pinzar ese cordón umbilical, ese uraco se oblitera, se cierra, ¿sí? Entonces, miren, este uraco, miren aquí, se oblitera y se cierra cuando nosotros nacemos y deja de funcionar, porque por ahí sale orina, la orina que se acumula en la vejiga sale por el uraco a la alantoides y sale pues al cordón umbilical.
Cuando nosotros nacemos, nos pinzan el cordón umbilical, ese uraco se cierra y se forma una estructura que se llama ligamento umbilical medio, que ese ligamento es una estructura que va a ayudar a reforzar y a sostener la vejiga, pues después. Sin embargo, esto es bien importante. Sin embargo, puede existir la posibilidad de que ese uraco en la vida extrauterina permanezca abierto. Entonces, la mamá le va a consultar a usted como médico, inicialmente, pues general o médico rural, inicialmente, cuando usted sale, y le dice, doctor, doctora, estoy preocupado porque mi hijo le sale orina por el ombligo. Entonces uno no le puede decir, no, señora, eso no es posible, porque usted recuerda esta clase y dice, sí es posible. Entonces, esos niños se tienen que remitir, el cirujano le hace un procedimiento para evitar que la orina le siga saliendo por el uraco, porque le quedó permeable. ¿Cuál es el problema de que la orine? Pues por el ombligo, que la orina es ácida y le quema la piel del área alrededor del ombligo. Entonces va a ser una onfalitis, va a ser una celulitis y obviamente pues se va a complicar, se puede morir. Entonces no se olviden, sí existe la posibilidad de que un niño en la vida extrauterina orine por el ombligo. ¿Por qué? Por persistencia del uraco. Entonces si la mamá le dice, usted le dice, sí señora, eso es posible, hay que remitirla al cirujano. No le vaya a decir paréntesis, como le dijo un médico de un municipio a la mamá. Le dijo, señora, eso no es posible, porque la orina no tiene cómo salir por el ombligo, no existe esa posibilidad. O sea, eso no es orina. Eso, le dijo, es líquido de la pared abdominal que sale de la grasita que tiene en el abdomen, pero no es orina. La mamá, pues como veía que eso seguía produciendo y cada vez más, acude al servicio de urgencias del infantil. Entonces ya la revisamos, le dijimos, señora, si esto es posible, esto es un uraco permeable, bueno, el cirujano ya le valoró. Entonces la señora salió muy disgustada, se fue al municipio y puso una queja. Sí, entonces, no nos olvidemos de estas cositas que son bien importantes que las recordemos y las tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, ya miramos aquí, entonces aquí miramos nuestra vejiga, nuestro uraco, aquí está nuestra próstata, la porción media, la uretra membranosa que se va a formar y luego pues si ya se diferencia mucho en el niño y en la niña, pues por el niño tendrá pene y la niña tendrá clítoris, ¿listo? De su parte. Entonces, esa es la división de este que es nuestro surco uro genital, que nos va a formar nuestra vejiga. En ambos sexos, hombres y mujeres, de configuración genética estoy hablando, el epitelio de la uretra se va a originar del endodermo. El tejido muscular y conectivo que está alrededor se origina del mesodermo visceral. Entonces, por eso pueden tener inervaciones diferentes. Al final del tercer mes, ya cuando está finalizando, el epitelio de la uretra prostática, ¿sí? El epitelio de la uretra prostática, miren aquí lo que yo les decía, la uretra tiene tres porciones en el hombre, una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa. Entonces, cuando finaliza el tercer mes, esta urétrica de aquí, prostática, comienza a proliferar, produce varias excrescencias, o sea, varias yemitas que van a penetrar en el mesénquima que está alrededor y va a producir, entonces, esas excrescencias o esas yemitas que se empiezan a formar por este epitelio de la uretra prostática que empieza a crecer, permite la formación de, en el hombre, la glándula prostática como tal, y en la mujer, las glándulas uretrales y parauretrales. ¿Listo? Entonces, eso es en el hombre y eso es en la mujer. Entonces, no se olviden, tres uretras en el hombre, prostática, membranosa y esponjosa. La prostática, pues, dentro de la próstata, obviamente va a estar contenida dentro de la próstata porque es la que le permite la formación definitiva.
Y en la mujer va a permitir la formación de las glándulas uretrales y parauretrales. Estamos en uretra. ¿Listo? ¿Qué es importante? Es importante también que tengamos en cuenta que esos conductos, ¿sí? Mire, ese conducto mesonéfrico que está a nivel distal, ¿sí? Que lo tenemos aquí, pues cerca de la vejiga, cuando empieza ya a crecer, ¿sí? Hacia la parte posterior de la vejiga, va a permitir la formación en el hombre de los conductos eyaculadores. Mírenlo aquí. Va a formar, entonces, los conductos eyaculadores. ¿Qué nos dice el libro? Nos dice aquí, mire, aquí cita nos dice que aquí están los uréteres, ¿sí? Que eran el sistema excretor. Mire, los uréteres están ubicados hacia la pared lateral y posterior de la vejiga. A medida que va creciendo, ¿sí? Esos conductos mesonéfricos empiezan a ubicarse más hacia abajo y distalmente al uréter. Mire, hacia abajo y distalmente al uréter. Y es lo que va a conformar en el hombre los conductos eyaculadores. ¿Listo? Entonces, esa parte pues la trataremos en la parte del sistema genital que vamos a revisar la próxima clase. Esto que yo les dije hoy es el resumen pues del libro, es lo más importante que nosotros necesitamos saber y necesitamos pues recordar. ¿Por qué? Porque los niños pueden nacer pues con malformaciones congénitas. Entonces nosotros, por ejemplo, en cada capítulo no hablamos de malformaciones, pero al final, ¿sí? Yo les voy a sacar las principales patologías que se pueden presentar en cada uno de los sistemas, porque pues inicialmente es importante reconocer la parte embriológica, pero al final yo les diré, miren, del sistema urinario, estas son las malformaciones más probables y usted las puede diagnosticar por esta clínica. Estas son las de digestivo, estas sí, porque esa es la parte pues final de ya de las malformaciones con las que pueden venir los productos que pueden sobrevivir. ¿Listo? Entonces, chicos, eso era lo que teníamos para revisar esta mañana de la parte de embriología del sistema urinario. Entonces, sí, nosotros no hemos visto malformaciones o patologías de estos sistemas, pero sí la vamos a ver. Entonces, al final, yo ya les saco el resumen de todo esto, porque personalmente pienso que es importante que nosotros reconozcamos la formación normal y luego ver lo anormal, que ya es la identificación de la patología y cómo se pueden manifestar a futuro. ¿Listo? Entonces, chicos, eso era lo que teníamos pues para revisar en la mañana del día de hoy la próxima semana, pues revisaremos la otra parte que tenemos del sistema genital y con eso daríamos pues terminada la parte de urogenital. ¿Listo, chicos? Entonces, revisan el tema y si tienen alguna duda, pues en la siguiente clase me la manifiestan. La próxima semana hay prueba corta, no, no hay prueba corta, porque nos falta, vamos a revisar la segunda parte. Entonces, en la próxima semana revisamos el complemento del sistema genital y antes de salir a vacaciones, hacemos la evaluación y nos vamos pues tranquilos a descansar nuestras semanitas de receso que tenemos. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna inquietud, pues le dicen a Sebastián y Sebastián ya me comenta. Que tengan un feliz día, por favor, se cuidan, chicos, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, Hasta doctora. luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.